Saber cómo actuar en caso de que un niño sufra un accidente puede evitar muchos problemas. Nos están enseñando esta tarde porque podemos salvarle incluso la vida. Lo primero, mantener la calma, Luis, en todos los casos, en atragantamientos y en quemaduras, como vamos a ver ahora. Sí, es lo primordial. Incluso gente que trabaja aquí en Transinsa nos decía, bueno, yo no sé si sabría poder hacerlo, porque, bueno, los nervios que te pueden entrar o cómo saber hacerlo. ¿Yo podré ser capaz de realizar esto? Bueno, pues lo primordial es mantener la calma. Incluso se suele decir, Carlos, que cuando uno es padre, y yo no tengo todavía esa fortuna de experimentarlo, pues sale algo, ¿no? De decir, bueno, mantengo la calma y yo por mi hijo puedo hacerlo lo que sea, salvarle incluso la vida. Sí, es la principal recomendación que tratamos de decir. Lógicamente una cosa es decir y otra cosa es estar en ese momento porque son temas muy complicados. Estamos hablando de niños muchas veces muy pequeños, pero sí, mientras más calmados estemos, las decisiones van a ser mejores y eso lógicamente va a hacer que el niño tenga una mejor atención. Vamos a hablar de otro accidente muy común que se da en casa, que son las quemaduras. ¿Quién no se ha quemado de pequeño? ¿Verdad, Carlos? Yo muchas veces. Pero hay quemaduras y hay quemaduras. Hay que evaluar el riesgo de cada una de ellas, ¿verdad? La cocina. Una recomendación muy importante, si no estamos en la cocina, cerrar la puerta y que no entre el crío, sobre todo cuando tenemos una pota en la vitrocerámica, ¿no? O cuando estemos planchando, nunca dar la espalda. Sí, señor. Son recomendaciones muy básicas, muy sencillas, al igual no solo la cocina, por ejemplo, donde tenemos el centro planchado, la plancha es muy común. Y también, por poner un ejemplo, estamos desayunando, tenemos la taza del café, pues que no esté al alcance del niño, porque también es una fuente de posible quemadura térmica. El niño puede coger la taza, el recipiente, el vaso y vertir el líquido que tenga y lógicamente es un problema. Hablamos de coger y me imagino que los brazos sea uno de los principales lugares donde más quemaduras sufre un niño. Sí, porque el niño, la tendencia natural que tiene de experimentar y de coger todo, pues es lógicamente de acercarse a lo que sea. Y eso puede ser algo que le puede quemar, que le puede hacer daño. Lo que tú has dicho, coger una plancha, coger un recipiente que esté con algún líquido caliente o meter la mano en la vitrocerámica. Entonces, generalmente en los niños, pues lo que son extremidades superiores son uno de los principales sitios de quemaduras y hay que tener mucho cuidado también con las quemaduras faciales. Al hablar de quemaduras, tenemos que tener en cuenta que los clasificamos en quemaduras de primero, segundo y tercer grado, que eso se debe a la extensión y a la profundidad de las quemaduras. Y lógicamente el tratamiento va a ser distinto en cada una de ellas. A nosotros nos compete en este momento ver las quemaduras, por llamarlos de alguna manera, más fáciles, más sencillas, que son las de primer grado. ¿Cómo actuamos, Carlos? Sí, señor. Es muy importante. Cuando hay una quemadura, independientemente si es que es muy pequeña o un poco más grande, lo primero que tenemos que hacer es sumergir, por ejemplo, si es la mano, llevarla al lavabo y dejar que con el chorro de agua fría un buen tiempo para que así alivie las molestias. ¿De acuerdo? Se recomienda también, en caso de que sea una quemadura muy pequeña, pues a lo mejor colocar una crema hidratante y vigilar, que es lo más importante. Si es que vemos que es una quemadura un poco más extensa, yo recomendaría que sea vista por un médico o por la enfermera del ambulatorio de urgencias. ¿Por qué razón? Porque si es que es una quemadura más extensa, aunque sea superficial de primer grado, tenemos que ver cómo va la evolución y lógicamente ya no nos serviría cualquier tipo de crema, sino ya cremas específicas para quemaduras. ¿Qué pasa si esa quemadura tiene ampollas o le surgen ampollas? ¿Es bueno explotarlas? Es una buena pregunta porque siempre viene la duda. Si es que es una ampolla muy pequeña, una frictina muy pequeña, lo que se recomienda es que no estén manipulando. ¿Por qué? Porque si se manipula, se la revienta, es un foco de infección, con lo cual el tratamiento muchas veces es peor. O va peor y son fuentes de contaminación bacteriana, por lo tanto de infecciones. Si es que es una flictena muy grande, a veces sí se recomienda, pero cuando estamos hablando de gran superficie quemada, pues reventarla, pero ya hecho esto por personal y con un instrumental adecuado para evitar justamente las infecciones. De quemaduras va la siguiente cuestión también de la calle, porque es mucha la curiosidad, sobre todo en los padres primerizos, es lógico y normal. Vamos a escuchar la siguiente duda que nos viene desde la calle. Mi hijo sufre una quemadura. Normalmente lo curamos en casa. ¿Es necesario que acuda al médico? Acudir al médico. Sí, cuando vemos lógicamente que es una quemadura pequeña y no el niño está bien, salvo se queja de la pequeña quemadura, pues lógicamente a lo mejor no será recomendable llevarlo.
Pero si vemos que es una quemadura un poco más extensa, como lo dije, yo sí recomiendo que sea visto por un médico, por una enfermera, para que haga una cura adecuada, inclusive use material. Sobre todo, tenemos que también hablar de zonas que son muy complicadas y que tienen que ser vistas inmediatamente. La cara, me imagino, van por ahí los tiros. Así es, son zonas muy sensibles y que hay que tener muchísimo cuidado, que son cara, cuello y genitales, que son las zonas más sensibles y que si es que hay una quemadura, independientemente si es pequeña o grande, tiene que ser vista por un especialista. Sí o sí. Sí o sí. Recomendación y sobre todo para recibir un tratamiento adecuado. También muy importante, el hielo, que no se debe de poner hielo. Contraindicado. ¿Por qué? Porque el hielo puede producir mayor quemadura. Inclusive estamos hablando de que cuando hay una quemadura hay afectación de terminales nerviosos, que es lo que ocasiona el dolor. Con el hielo lo que podemos hacer es que, aparte de aumentar la quemadura, aumentar el dolor. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha quedado clarísimo. Carlos explica, vamos, como un libro abierto. Qué fortuna tenemos los asturianos de tener a médicos como Carlos. Bueno, enseguida volvemos porque hay muchas más cuestiones, tema de intoxicaciones y sobre todo la fiebre, que eso sí que trae de cabeza a muchos papis.